En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo tejer esta preciosa planta corazón. En su día ya publiqué el patrón en el blog, pero para esta versión he hecho algunas modificaciones. Si te gusta y tú también quieres tejer tu propia planta corazón, quédate y sigue el tutorial. Para este proyecto voy a utilizar una aguja de 3 milímetros y la lana acorde a ella. Voy a comenzar tejiendo el corazón. Y hago un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que por cierto, si no sabéis hacer el mejor anillo mágico del mundo, os dejo por aquí una tarjetita donde os voy a enseñar a hacer el anillo mágico sin que nos quede un huequito aquí en el centro. Una vez tenemos el anillo mágico ya tejido, vamos a tejer aumentos en cada uno de los puntos anteriores. Es decir, voy a tejer 2 puntos en cada uno de los puntos, terminando así con 12 puntos bajos. Una vez hemos tejido los 12 puntos, lo que voy a hacer es colocar un marcador y ahora voy a tejer un punto y un aumento, un punto y un aumento, y voy a terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Un punto y un aumento. Una vez tengáis los 18 puntos bajos, lo que vamos a hacer ahora es tejer 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y tejo un aumento. Y sigo tejiendo 3 puntos y un aumento hasta llegar al final de la vuelta, terminando así con 21 puntos bajos. Y ahora voy a tejer durante 3 vueltas únicamente puntos bajos, es decir, esta vuelta y 2 más, solo puntos bajos. Y continúo tejiendo puntos bajos. Una vez hayáis tejido las 3 vueltas, os tiene que quedar una montañita así. Y ahora lo que hay que hacer es tejer otra exactamente igual. Una vez tengamos las 2 montañitas tejidas, lo que vamos a hacer es unirlas. Vamos a elegir cualquier punto de la montañita que hemos hecho al principio y vamos a tejer un punto bajo. Y de esta forma nos quedan unidas. Y vamos a tejer alrededor de todos los puntos bajos. En este primer punto bajo que he hecho voy a colocar un marcador para llevar la cuenta de dónde he empezado. Así que coloco aquí el marcador y ahora sí voy a continuar tejiendo únicamente puntos bajos a lo largo de toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí, este hilito que nos sobra, bien lo podéis esconder con una aguja de coser, o bien lo que podéis hacer es ir escondiéndolo según vamos tejiendo puntos bajos. Aquí hemos hecho el último punto, nos toca el del lado, no este, ¿vale? El del lado. Y lo que hago es voy escondiendo el hilito según voy tejiendo los puntos bajos. Lo pongo por detrás, engancho el punto y el hilito también, ¿veis? Y hago el punto. Y así queda escondido y no se mueve. Continúo tejiendo puntos bajos a lo largo de toda la vuelta. Aquí estoy terminando ya
con la primera montañita. Tejo también este puntito y ya me salto a la siguiente montañita. Ese de aquí escondidito no lo voy a tejer porque es el que va unido con la montaña. Este no, sino el siguiente. Y únicamente puntos bajos hasta terminar la vuelta. Y continuamos con los puntos bajos. Estoy llegando al final, voy a tejer este punto de aquí. A ver, mi marcador lo voy a quitar. Y este punto aquí, en este punto pequeñito que es el de la unión, voy a tejer el último punto bajo. Y ahora sí, ¿veis? Queda unido. Aquí nos queda la unión. ¿Veis? Así que ya va cogiendo forma nuestro corazón. Ahora lo que voy a hacer es volver a colocar el marcador. Y ahora voy a tejer durante 2 vueltas únicamente puntos bajos. Es decir, esta vuelta y otra más solo con puntos bajos. Recordad, esta vuelta y otra más, solo puntos bajos. Una vez hayáis tejido las 2 vueltas solo puntos bajos, os tiene que quedar esta formita, os tiene que quedar así. Ahora vamos a empezar a tejer 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y hago disminución. Os dejaré una tarjetita donde os enseñará a tejer disminuciones invisibles. Y continuamos tejiendo 3 puntos bajos y una disminución a lo largo de toda la vuelta. 1, 2, 3 y disminución. He tejido mi última disminución y hago 1, 2, quito el marcador y tejo el último punto. Y 3. Y no me da para otra disminución, pero no pasa nada. Coloco el marcador. Y en esta nueva vuelta voy a tejer 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y disminución. 1, 2 y disminución. Y continúo tejiendo 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final. Acabo de tejer mi última disminución y como veis me quedan 3 puntos antes de terminar la vuelta. Entonces voy a tejer los 2 últimos que me quedan.
1 y 2. Voy a quitar el marcador y aunque solo me queda el último punto de tejer, lo que voy a hacer es un punto bajo. No voy a hacer disminución aunque me tocaría, pero como no me llega, pues hago un punto bajo y ya está. En esta vuelta voy a tejer únicamente puntos bajos, así que tejo puntos bajos alrededor de todos los puntos hasta llegar al final. Tejo otra vuelta solo de puntos bajos hasta llegar al final y solo tejemos puntos bajos. En esta nueva vuelta voy a tejer otra vez 2 puntos bajos y una disminución. Y tejo 2 puntos bajos y una disminución hasta llegar al final de la vuelta. En esta nueva vuelta voy a tejer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y disminución. Y continúo con esta secuencia hasta llegar al final. Llegados a este punto, antes de continuar disminuyendo, lo que vamos a hacer es empezar a rellenar el corazón. Si lo queréis dejar planito, simplemente continuaríais haciendo las disminuciones. Yo le quiero darle un poquito de cuerpo y que quede gordito, así que le voy a meter relleno y cuando ya lo tenga gordito como quiero, continúo tejiendo. En esta nueva vuelta voy a tejer únicamente puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Solo puntos bajos. En esta nueva vuelta voy a tejer un punto bajo y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Y continúo hasta terminar la vuelta. Nuestro corazón tiene que tener esta forma y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color. Os voy a dejar por aquí arriba una tarjetita que os llevará a un vídeo donde os explico detalladamente cómo cambiar de color cuando tejemos amigurumis. Entonces, ahora lo que voy a hacer, hacemos el cambio de color y ahora voy a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente voy a hacer una disminución. Y voy a seguir con esta secuencia hasta llegar al final. 2 puntos bajos, 1, 2 y disminución. Y estos 2 puntos que me quedan aquí al final los tejo en punto bajo, lo que quiere decir que en realidad he tejido únicamente 2 puntos, 2 disminuciones. Estos hilitos los podemos cortar y esconder dentro del corazón. Y lo que voy a hacer a continuación es tejer alrededor únicamente puntos bajos. Y lo voy a hacer a lo largo de 7-8 vueltas. Haremos más vueltas si queremos que el tallo sea más largo. Si queremos que sea más corto, tejeremos menos vueltas. Así que lo dejamos un poco al gusto de cada una y de cada uno. Al final yo he tejido 10 vueltas.
porque colocándolo en el macetero me parecía que así iba a quedar bien. Ya os he dicho que lo del tallo es un poquito a ojo, al gusto. Si lo queréis más largo, tejéis más vueltas, y si lo queréis más cortito, pues menos vueltas. Lo que sí os recomiendo que hagáis es que aquí dentro pongáis un palo. Yo en este caso voy a poner este tubo de plástico que es durito, y lo voy a insertar, porque de esta forma mi corazón no se cae, el tallo me aguanta el peso del corazón. En cambio, si simplemente lo dejamos con el relleno habitual, pues esto es lo que pasa. El peso del corazón vence y el pobre se nos va para todos los lados. Entonces le colocamos esto, un palo o cualquier cosita que tengáis que os sirva de soporte, lo encajáis y listo.